La calidad del video no es la mejor, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Y el mensaje es lo que más cuenta. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Celeste y hoy te quiero hablar sobre la trampa en el crecimiento personal y en el crecimiento espiritual. Es algo que no veo que se hable mucho en las redes sociales, al menos yo no lo vi, quizá sí. Si alguien sabe de eso, me lo deja saber en los comentarios que me encanta. Pero todo el punto para mí en el autoconocimiento y en el autodescubrimiento, empiezo a entender ahora, después de 10 años de estar en este mundo, que el punto es verdaderamente conectar o recordar más que nada tu poder. Y en muchísimos casos es devolverte tu poder, porque en un mundo que es como muy hacia afuera, tendemos a dar el poder hacia la afuera. Estás haciendo terapia, estás leyéndote un libro, te compraste un curso, estás probando una nueva técnica y tendemos a olvidarnos que no es la terapeuta, que no es el libro, que no es la herramienta, la técnica, lo que te da el crecimiento. Sos vos, es tu propia apertura de adentro. Y son 10 años que estoy adentro del mundo del autoconocimiento. No es poco, y sí, soy joven, pero 10 años de experiencia igual cuentan. Aprendes un montón de cosas, ves también el aprendizaje de otras personas que están en el mundo y te das cuenta, llega un momento en el que te das cuenta, por mi propia experiencia, no voy a hablar sobre lo que veo en los demás porque no me incumbe, pero en mi propia experiencia me doy cuenta que muchísimas veces, incontables veces, estuve poniendo mi poder en algo externo. Y lo más triste de todo es que muchas de mis decisiones acerca de hacer algo sobre crecimiento personal que me ayudara a conectar conmigo, que me ayudara a sanar o a manifestar, pero venía desde un esto que estoy por hacer me va a salvar. Y no nos damos cuenta, es tan sutil esa vocecita interna que te dice, esto que voy a hacer me va a salvar. Requiere de una honestidad súper bruta con una misma o con uno mismo, si sos hombre. Una honestidad muy bruta, cruda. Decirte, estoy haciendo esta meditación guiada todos los días porque resueno con hacer esta meditación guiada o la estoy haciendo porque es lo que tengo que hacer en el camino en el que me metí o porque fulanito lo recomendó y le cambió la vida. Entonces yo la estoy haciendo para que me cambie la vida a mí. No soy la única que hace esto. Dale, admitítelo, déjamelo en los comentarios, hagámonos amigas, amigos. Es muy fácil patinarse en la búsqueda interna, en querer saber quién sos, en conocerte, en manifestar, en aceptarte. Es muy fácil patinarse en este mundo y olvidarse que sos vos el centro o el motivo por el cual te metiste en todo esto. Sos vos. No es la técnica, no es la terapia, no es el... Inclusive a veces ni siquiera es crecer como persona por crecer como persona, sino porque vos hay algo internamente que ya siente que es más, ya no le resuena lo que era o lo que venía haciendo hasta ahora o el lugar en donde estaba o las personas con las que se rodeaba. Ya no te resuena y ahí es como que uno toma la decisión y se encuentra con la persona que está haciendo Reiki o con registros akáshicos y vos te metés en ese mundo y de repente se te abre una nueva perspectiva que en ningún momento te olvides que estás acá para recordar tu poder. Y esto es lo que yo quiero más dejar en este mensaje. Y este mensaje es para las personas que quizás en este punto de el camino en el que se metieron para conocerse y crecer y vivir mejor, tener una mejor calidad de vida, hay un cierto agotamiento, hay un cierto cansancio. Esto es para vos si estás pasando por eso. Porque yo también me encuentro en un periodo en el que, más que nada, me encontraba muy fuerte en un periodo en el que
el crecimiento personal y el crecimiento espiritual me agotaron las energías. Y me di cuenta que era porque estaba haciendo, llegué a un punto en el que estaba haciendo porque tenía que hacer, porque es lo que me iba a ayudar a elevarme, es lo que me iba a ayudar a seguir creciendo, a seguir cambiando. Y me olvidé de preguntarme, ¿pero yo quiero seguir cambiando? ¿Pero estoy queriendo cambiar porque no acepto quién soy? ¿O porque veo lo que es posible para mí y no me siento que estoy en ese lugar? ¿O porque para atraer lo que quiero atraer creo que tengo que ser diferente? Es muy lindo hacerte preguntas, conectar con hacerte preguntas y escribir sobre lo que estás preguntándote, probarlo, hacer journaling desde la curiosidad, no desde el autocastigo, ¿ok? Atentis también con eso. Y también lo digo por experiencia. Pero desde la curiosidad, ¿desde dónde viene lo que estoy haciendo? Cada vez que yo ahora hago algo, una práctica, una técnica, miro un video, escucho hablar a alguien, cada vez que permanezco en eso, que lo elijo y permanezco, es porque me hago esta pregunta. ¿Esto que estoy eligiendo me ayuda a recuperar y recordar mi poder? Si la respuesta es sí, me quedo. Si la respuesta es no, lo descarto. Y a veces descartarlo es difícil, porque si vos ves tipo, ay, pero es que a esa persona le dio, la veo re bien y le veo que le funcionó lo que yo quiero que me funcione. Y a veces es difícil descartar las cosas cuando vienen desde lo que ves, ¿no? Desde el engañarnos un poco con el falso oro afuera. Y quizás recordate que todo lo que ves no es verdad, porque a lo mejor es lo que las personas están mostrándote que es. Y es lo que tu perspectiva en ese momento puede ver. Entonces, anular un poco lo que ves o escuchás y simplemente preguntarte, ¿esto que estoy eligiendo me está ayudando a recordar mi poder? Y si es no, con todas tus fuerzas, descartalo y no lo hagas. Porque ahí estás elevando tu autoestima, autoconfianza. Le estás diciendo a tu intuición, yo confío más en vos que en lo que me vende el afuera. Y más vas escuchando y alimentando tu intuición, más se va amplificando y más claro te va a hablar. Cuando yo empecé a hacer esto, abandoné un montón de cosas, pero dejé hacer un montón de cosas y yo nunca me sentí, bueno, no sé si me siento todo el tiempo plena, pero conecto mucho más fácil con la plenitud, mucho más fácil como hace tiempo me pasaba. Entendí que no es tanto lo que haces en sí, sino el cómo te sentís con lo que estás haciendo. Cuando logras tener una honestidad para con vos, mi amor, no me muevas la computadora. Las decisiones no solo se vuelven más fáciles, pero tenés un cierto alivio con las cosas y con la vida. Y no decidís con peso o no te da culpa incluso lo que decidís, porque tenés honestidad desde esto me está ayudando. Quizá en formas que aún no entiendo. Quizás resueno con esto y no sé por qué, no sé para qué. El mensaje es muy simple. Hoy en día hay mucha información en el mundo. Hoy en día tenemos acceso a cosas impensables con el Internet y con que todo el mundo está hablando sobre lo mismo, básicamente. Y que está bueno porque es lindo tener diferentes energías con las que resonar o no. Pero no te olvides, y este es tu recordatorio y mi recordatorio, de que estamos acá para recordar. Y si hay algo que no va, si hay algo desalineado, podemos descartarlo y seguir con nuestras vidas. Y para mí eso es lo más satisfactorio de este mundo, que no tengo que hacer algo porque si algo me va a ayudar, porque si lo haces con esa actitud, te aseguro, no te va a ayudar, no te va a ayudar. Te vas a frustrar, de hecho, porque la estás usando y se supone que te tiene que ayudar y no te está ayudando. Y vas a incluso depender
un poquito. Después dependés de algo para seguir creciendo cuando en realidad siempre fuiste vos, la persona que permitió que ese instrumento te ayude, porque estabas en resonancia con lo que elegiste. Salir de las obligaciones, no de las responsabilidades, ojo, no es lo mismo. Sentir una obligación que para mí tiene una carga de peso, la responsabilidad también puede tener esa carga. Yo estoy aprendiendo a cambiarle el significado, pero hablo de la responsabilidad con tus elecciones y con quién sos como persona. Si estás en este canal hace rato, me habrás escuchado hablar sobre, por ejemplo, mi dificultad para aceptar estar en este mundo. Y yo creo que hoy en día, desde que empecé a aplicar esto, desde que empecé a recordar mi poder, dejar de hacer cosas por algo externo, me parece muy maravilloso estar acá. Me encuentro con mucha menos seriedad, mucha más facilidad para disfrutar y jugar con mi circunstancia, que a veces es desafiante, no quita eso, pero te cambia algo internamente en la actitud en la que puedes más fácil desapegarte. Y honestamente yo dejé de mirar muchísimo contenido, yo dejé de hacerme lecturas, dejé de todo tipo, tipo tarot, registros akáshicos, canalizaciones en sí, yo las abandoné todo eso, porque a mí no me estaba ayudando a recordar mi poder. Llegó un punto en mi vida en el que tenía una idea, ponerle para un video o algo así, y era, bueno, voy a esperar a que los guías me den el ok de hacer esto. Y todo el tiempo depositaba mis decisiones en que las cartas me den el ok, que la lectura de registros akáshicos me diga que sí, o que me diga que es por acá. Todo el tiempo depositando mi propio poder en algo externo. Y por más que ese algo externo sea súper divino, celestial, de energía elevada, no puede tener el poder de decidir algo que vos tenés que aprender a decidir por vos. Y yo sé que esto, así como me pasó a mí, también le pasó a mucha gente, porque lo vi, habiendo hecho sesiones y también compartido con personas que están en este mundo, sé que es así, sé que tendemos a caer en depender que nos den el ok. Y a mí eso no me ayuda a empoderarme, no me ayuda a recordar mi poder. Este es el mensaje del día de hoy. Ojalá algo de todo esto te haya llegado y aportado valor en tu día, y si no, descartalo. Te aprecio un montón, gracias por estar. Suscríbete, comentá, ponle me gusta si encontraste valor en algo de todo este hermoso mensaje. Se agradece.